El siguiente podcast puede contener información sensible para algunas audiencias. Recomendamos discreción. Todos los hechos narrados en este episodio no representan las opiniones de los miembros del panel de Panas. Si quieres unirte a la conversación, utiliza en Twitter el hashtag Empelotando al Acoso. Sin más, disfruten del episodio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, en donde quiera que estén, en lo que sea que puedan estar haciendo. Bienvenidos a este podcast de Panas Podcast, a nuestro segundo episodio, a nuestra segunda entrega. En esta noche, como bien les habíamos prometido la semana pasada, pues estábamos pensando en tomar parte de una situación que se vino dando en las últimas semanas, en el espacio en el que nos movemos nosotros como jóvenes. Y pues hoy decidimos traer a una persona que junto a otras compañeras decidió volverse de alguna manera protagonista y partícipe de esta historia y de todo un camino de cosas que han parecido al parecer, algunos momentos han sido impactantes y pues que vale la pena dar la voz a quien primero ha experimentado el tema y segundo a quien desea darle una voz de aliento a todas las mujeres y toda la comunidad que puede sentirse envuelta en un mundo donde su voz no vale ni su testimonio. Por eso hemos decidido hacer este podcast. Siendo la idea general, vamos a saludarlos a todos. Buenas noches, me presento nuevamente, yo soy Juan Esteban y aquí estamos todos los de la mesa de panas. Entonces, buenas noches Juan Dieguito, ¿cómo está, hermano? Buenas noches, Juanes, buenas noches a todos nuestros oyentes y listo, muchas gracias. Qué bien, hermano, buenas noches. Andrés Trujillo, ¿cómo se encuentra esta noche, hermano? Excelente, panita, muy contento. Espero que lo disfruten. Qué bueno. Andrés Garrido, ¿qué se dice, hombre? Bien, ¿qué más? Hola a todos. Hola, Claudia. Ok, y el señor Oscar Quinto, el cierre de esta mesa de parte de Panas, ¿cómo se encuentran esta noche? Hola Juanes, ¿cómo vas? Muy feliz de estar acá otra vez y ansiosos de empezar de nuevo. Perfecto. Ya habiendo presentado a la mesa de panas, a la parte de los panas, pues vamos con la persona que hemos traído esta noche. Su nombre es Claudia Lancheros y conocimos de su historia mediante las redes sociales, pero antes de contarla, queremos saludarla. Buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, un saludo muy especial, también felicitaciones por esta iniciativa y bueno, aquí estoy muy atenta a lo que ustedes me quieran comentar, ¿sabe? Ok, gracias por haber venido primero, gracias por haber aceptado venir acá y compartir tu historia y tu pensamiento. Bueno, pues de verdad, gracias a ustedes, yo creo que estos espacios son muy necesarios. Creo que son además pedagógicos, que sirven para reflexionar, para plantear reflexiones que son muy urgentes, necesarias para nuestra sociedad. Y yo los felicito porque esta generación de mujeres y hombres jóvenes están haciendo una transformación muy fuerte. Entonces yo pues de verdad quiero celebrar eso, primero que todo, porque en tiempos pretéritos, estoy hablando de generaciones de mujeres que han callado. Si ustedes han tenido la oportunidad de pronto de hablar con sus abuelas, maternas, paternas, seguramente habrán tenido la experiencia de confrontar situaciones muy dolorosas que las mujeres callaron durante mucho tiempo. Y es muy emocionante ver cómo esto está cambiando, ¿sí?
cómo alguien se atreve a hablar, cómo alguien se atreve a salir de su silencio, de su miedo, y cómo luego otras personas, otras mujeres la rodean, hay un apoyo mutuo, y yo realmente celebro eso porque creo que es la única forma de poder transformar todo eso que nos ha pasado históricamente. Entonces, súper bien, adelante, adelante muchachos. Qué bueno, qué bien eso y qué bien que hayamos pues decidido haber dado la voz. La verdad siempre hemos querido involucrarnos, pero pues toca buscar el mejor canal para poder hacerlo y pues tal vez los oyentes todavía no sepan de qué estamos hablando. Entonces vamos a dar el contexto después de ya saber con quién estamos hoy. Em, Resulta que el día 12 de junio del 2020, en las horas de la mañana, apenas me levanté, revisé una red social y me di cuenta que había algo que estaba en revolú en todo mi ambiente social prácticamente porque unas historias salieron declarando que mediante unas evidencias de pantallazo que un profesor estaba acosando a unas ex estudiantes y no era un solo caso, sino eran dos casos que manifestaban haber sido en diferentes días, lo que podía rechazar el hecho de que fuera una suplantación o algún hackeo a la cuenta de aquel profesor. Resulta que el revoloteo se da porque nosotros conocemos al profesor, tal vez algunas personas muy cercanas a nosotros también hemos podido tener la oportunidad de recibir clases y pues eso fue lo que generó la polémica. Sin más, sin nada más que conozcamos acerca como del caso, porque no teníamos ninguna sospecha honesta, más adelante pues se van dando casos y se van desenmascarando cosas mediante redes sociales específicamente que van dándole un color a la situación que ya no pone a un profesor en cuestión de simplemente recibir acusaciones, sino de testimonios que así hacen el intento fuerte de ajustar o de proclamar una culpa. Pero como dijimos y vamos a mencionar al comienzo de este capítulo, no es nuestra intención dar nuestra opinión, sino más bien abrir un espacio para que se cuente la historia. Resulta que 6 días después de eso, después de que incluso se forma una tendencia en Twitter con un comentario que hizo un usuario relacionado con este caso, llega a las manos de unas señoras que salieron de la universidad de donde este profesor se graduó hace 10 años y compartieron con él una carta que indicaba que en efecto ellas habían sido sido testigos de este tipo de comportamientos en esta persona y que no querían callar la voz ante lo que se estaba destapando. Seguido de eso y viendo que las personas en efecto pusieron sus nombres, cosa que no había pasado con las otras víctimas, decidimos contactarlas y ver si existía la posibilidad de que expandieran su caso y su perspectiva en el podcast. Y en efecto, aquí tenemos a Claudia, que es una de las personas que está involucrada en esta historia y que fue quien junto a otras compañeras escribió la carta. Entonces, ya dando un contexto sobre a lo que está sucediendo como en estos días, pues yo quisiera preguntarle a Claudia ¿por qué decidieron escribir y hacer pública esta carta? Bueno, primero que todo, pues quiero manifestar a mi nombre y en el nombre pues, de mis compañeras y amigas y colegas que nos mostramos respetuosas del debido proceso, de las investigaciones que estará adelantando la Fiscalía por el denuncio de suplantación o hackeo del perfil del profesor. Y bueno, pues esperamos que la investigación siga su curso. Sin embargo, pues sí sentimos un llamado de responsabilidad, un llamado ético muy profundo de hablar y no silenciarnos, ¿sí? Porque nosotras, como manifestamos en la carta, nos hemos formado en varios campos, pero específicamente hemos estado muy involucradas en el movimiento de los derechos de las mujeres y las niñas.
Y ha sido así porque pues cada uno tiene una historia que nos ha llevado allá, ¿sí? Entonces, como nosotras hemos trabajado en eso, hemos trabajado, o sea, digamos que nuestro fin es que se elimine toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas y su justificación. Nosotras trabajamos y hemos trabajado por años, ¿sí? Algunas hemos estado en otras partes del país, viviendo la realidad lejana de Bogotá, y nos hemos dado cuenta pues de la urgencia que hay en transformar esto, o sea, la urgencia que hay en que nosotras podamos caminar tranquilas en una calle, caminar tranquilas en una vereda, estar libres de miedo, ¿sí? Y lo que te decía antes, digamos que eso es una historia antigua, porque en este camino uno, por ejemplo, encuentra entrevistas, uno se entrevista con mujeres mayores de 70 años y ni siquiera en la generación de ellas había conciencia de una violación sexual, ¿sí? Yo he escuchado mujeres de 70 años que hasta su mayoría de edad, ya muy avanzada, han tenido la conciencia de que fueron violadas sexualmente en su infancia, ¿sí? O sea, en esa época ni siquiera había cómo decirlo. Entonces, digamos que son unos cambios que hemos dado generacionalmente, pero que todavía estamos muy lejos de llegar a un estado en que nosotras podamos decir, estamos libres de miedo, podemos caminar tranquilas. Miren todo lo que ha pasado en esta época de pandemia, ¿sí me entiendes? El confinamiento lo que ha hecho es que la violencia contra las mujeres y las niñas y los niños pues se ha elevado exponencialmente. Entonces es un trabajo que es como una afirmación ética muy profunda, es que nosotras ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro conocimiento profesional, toda nuestra experiencia en lograr eso en el país, pero pues eso pasa también por la vida de una, ¿sí? Eso significa que a nosotras también nos ha tocado pues enfrentar ese tipo de violencias en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida como mujeres. Entonces, por eso, o sea, como por tener una coherencia con lo que pensamos, con lo que hacemos, con lo que trabajamos, pues tomamos la decisión de dar como un respaldo a las denuncias de presunto acoso del profesor, porque además la educación es un acto de libertad y pues es desafortunado que en el espacio educativo se presenten estas situaciones. Yo tengo una pregunta para Claudia y la pregunta es ¿cómo el grupo se entera o por qué medios se enteraron del revuelo que con el profesor a que se le acusa de tantas cosas? Bueno, nosotras nos enteramos a través de la red social, de Twitter, y pues ahí empezamos como a tener la reflexión y a tomar la decisión. Yo no quiero tampoco entrar como a juzgar directamente al docente, al profesor, pero sí me veo, digamos, en el imperativo ético de manifestar que hubo unos hechos que se presentaron hace unos años y pues que en ese momento no había como en la agenda pública el tema de los derechos de las mujeres apenas estaba empezando como a coger fuerza, ¿sí? Entonces eran tiempos distintos, como lo manifestamos en la carta, y por eso tomamos la decisión de hablar y de respaldar a las personas, a las mujeres que estaban, pues que se atrevieron a presentar estos hechos. Sí, me parece perfecto y pues también me gustaría saber ustedes qué pensaron o por qué decidieron después ya de tantos años que pues sucedieron estas cosas que ustedes comentan en la carta de acoso sexual anterior, por qué deciden después de tanto tiempo compartir su historia, porque ustedes creyeron que valía la pena compartir este caso en específico. Pues básicamente lo hicimos porque entendemos que cuando hay una denuncia, generalmente se revictimiza a las mujeres que se atreven a salir de su silencio y sabemos que es muy importante
o sea, reconocer la voz de las víctimas partiendo desde un principio de buena fe, ¿sí? Entonces, por eso nosotras, o sea, decidimos hablar porque en mi caso personal, en ese momento, pues, no hablé. Digamos que yo tenía que pasar personalmente por toda una reflexión individual, colectiva, de qué era lo que había pasado, ¿ves? Pues en ese momento no, como les digo, era otra época, eran otros tiempos, habían otras coordenadas mentales, por decirlo de alguna manera, y entonces, pues lo hablamos, ¿sí? Lo hablamos, y como dice en el comunicado, le sugerimos que fuera un tratamiento psicológico porque era delicado que en su rol de docente pues se presentaran estas cosas. ¿M? Entonces, si hay como un antecedente, pero vuelve y pasa, uno se siente como en la obligación de decir, hey, un momento, esperen, aquí pasó algo atrás también, ¿sí? Señor, dime. Sí, yo quería sacar otra vez algo que mencionaste y es que tuviste que pasar, o sea, en ese momento tuviste que pasar por algún proceso de reflexión y es frente a una cosa, yo quiero, o sea, tú consideras que hace 10 años cuando sucedió aquello, vamos a llamar esto el acosómetro, vamos a llamarlo el acosómetro. ¿Tú consideras que habían acciones que tú misma normalizabas y que después descubriste como en algún sentido, no, esto no es normal? ¿O tú siempre sentiste que ese tipo de acciones eran de alguna manera ya algo que era el acoso y no, la única razón de no comunicarlo era más bien por un ámbito social, pero no por una creencia personal? ¿Sí me hago entender? Sí, O sea, en el, dime. O sea, en algún momento tú consideraste, mejor dicho, que, o sea, tú crees que prácticamente la sensibilidad del acoso siempre ha estado, porque mejor dicho, el ataque a la mujer ha sido presente alrededor a lo largo de la historia, pero tú como persona sientes que en ese momento tuviste que coger la valentía para decir esto es acoso, como que tú lo tuviste que asimilar, o siempre estuvo en tu mentalidad como esto lo es, ¿sí me entiendes? O sea, a veces uno piensa que el acoso prácticamente es algo o sea, como que ni siquiera uno tiene bien definido y que a veces uno normaliza acciones, ay, es que él es un coqueto, por ejemplo, pero uno dice, es un coqueto y después uno dice, venga, pero me pongo a analizar y en verdad no es un coqueto, fue una persona irrespetuosa. Entonces, tú ya desde el primer momento que experimentaste algo por el estilo, ¿ya sabías que era acoso o como mencionaste, te tardó un tiempo como hacer la reflexión al respecto? Pues mira, te voy a hablar en términos generales, ¿listo? En ese tiempo, en la Sí, universidad pasaban muchas cosas, o sea, pasaban muchas formas de violencia que estaban normalizadas en la cotidianidad, ¿sí? Y es toda una sí, reflexión generacional, o sea, nosotras celebramos que mujeres que tienen 10 años menos que nosotras, o sea, que están en sus 20 y pico de años, que experimentaron, que tuvieron situaciones de acoso como las que nosotros experimentamos en general, pues ellas tuvieron la valentía de hablarlo en el momento, ¿sí? Y sí, bueno, Sí, digamos, ustedes teniendo, saben todo lo que ha pasado últimamente, por ejemplo, de mujeres que militan en algunas organizaciones políticas que también se han atrevido como a decir, oiga, esto no está bien, ¿sí? Hay que tener un procedimiento, hay que escuchar a las personas, hay que escuchar a las mujeres, porque esto ha sido silenciado mucho tiempo, ¿sí? A mí en términos personales, pues obviamente cuando me sucedió, pues yo dije, esto está mal, ¿sí? Pero mi camino fue el silencio y el aislamiento, ¿sí? Hasta que pues tuvimos la oportunidad pues, de manifestarle el tema pues, de que había que recurrir como a una ayuda psicológica, ¿no? Un tratamiento o algo, por el tema de su rol en el ámbito escolar. Entonces, que es eso ustedes se difícil, lo mencionaron a él. sí, por supuesto. Eso fue como, Sí, pues, lo puedo asumir como que fue mi última conversación como amiga,
de decirle así. Pero entonces si pasan los años y te das cuenta otra vez que sí, que es como una cosa repetitiva, pues uno dice, no, voy a hablar, o sea, tengo que hablar y si no me ahogo, ¿no? La verdad es que a mí sí, me estuve un poco ahí muy pensativa, muy reflexiva sobre esto, ¿sí? Y, Claro. bueno, Sí, si espero que lo escuche, pues vuelvo a hacer un llamado a la conciencia, vuelvo a hacer un llamado a la conciencia y a la verdad, porque es que la verdad no la puedes ocultar, la verdad tiene una fuerza, por más que a las mujeres nos digan que estamos locas, que porque esperamos tanto para hablar, que no sé qué, sí, porque tiene que digamos, salir. teniendo en cuenta lo que dices, también podemos inferir y concluir que el tema del acoso ha evolucionado con el tema del tiempo, porque no sé si quieras primero decir como algunos comportamientos que esta persona tenía hacia ti, si lo consideras, y lo segundo es cómo va variando el tipo de acoso, porque puede que en esa época haya sido físico, pero mira que ahora en estos tiempos es virtualmente, y de igual forma hay un tipo de afectación psicológica y física. No sé si quieras hablarnos sobre eso. Sí, pues mira, yo la verdad no quisiera como entrar en detalles sobre lo que pasó con este docente en ese tiempo, pero sí les puedo narrar de pronto lo que en ese tiempo sucedía que era normal, ¿sí? Que pues yo también he trabajado en educación, he tenido la oportunidad de conocer este sector y yo les digo como, y les digo, o sea, a mis primos que son hombres que amo pero pues quiero que tengan una formación integral y que puedan entender nuestro punto de vista, ¿sí? O sea, cuando nosotros decimos queremos estar libres de violencia, libres de acoso, es real, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esa época acosar era una forma de coquetearle a las mujeres, ¿sí? En esa época, y eso ha sido muy doloroso, darse cuenta con el tiempo que fueron formas de violencia sexual. En esa época se podían ir a tener una fiesta y un amigo podía llevarse a su amiga en estado de alicoramiento y de inconsciencia y supuestamente tener sexo con su amiga, ¿cierto? Pero resulta que no es un sexo consensuado porque la persona está fuera de conciencia. Entonces yo a los hombres que tengo cerca en mi vida, ¿sí? Que están en su proceso de formación, les digo, no hagan eso, ¿sí? En ese tiempo eso era como normal. ¿M? Y a nosotras nos costó mucho entender que eso era una forma de violencia, que eran actos sexuales abusivos. ¿M? O tener un acosador que se meta a tu casa. Les estoy hablando de casos que conozco de compañeras y mujeres en ese tiempo en la universidad. ¿Sí? Entonces, Sí, eso era muy difícil, o sea, en ese tiempo no había esa conciencia y habían muy pocos aliados, ¿sí? Porque era como la forma sí. normalizada y dominante de ser varón, ¿sí? De ejercer esa masculinidad hegemónica, entonces tenía que ser así, ¿sí? Entonces, por eso nosotras celebramos mucho que los hombres de esta generación y nuestros compañeros de esa generación que también han tenido todo un proceso de reflexión de decir, nosotros permitimos un montón de cosas que hoy, con las gafas violetas o con la perspectiva de género, pues ya no se pueden pasar, ¿sí? Ya no son normales, no son tolerables. Y es un proceso interior muy, muy fuerte. Yo reflexiono esto con mis amigos de la universidad, que somos amigos, mis amigos hombres, hace 20 años, y es lindo ver en ellos también cómo han empezado a construir su propia masculinidad, ¿sí? Y decir, bueno, ¿por qué hicimos esto? Pues nos lo enseñaron, ¿no? También, o sea, estábamos como en una estructura cultural patriarcal, misógina, y bueno, pues ahí todos tenemos parte, ¿no? Pero también estamos llamados a transformarlo. Listo. Claudia, yo tengo otra pregunta, ya que estás hablando de que pues en esa época era normal el acoso y tal, pero o sea,
cuál es la diferencia entre de verdad un hombre que esté buscando una relación de amistad o sea cariñoso con una mujer, a pasar ya al punto de acosar y de incomodar a la otra persona. Yo quisiera saber cómo se podía saber. Listo, te voy a decir. Es muy sencillo. Respeto. ¿Sí? O sea, si tú respetas a una persona, o sea, es súper diferente. Obviamente, pues el acoso sexual como delito en nuestra legislación es muy reciente, ¿sí? Es muy reciente. Tal vez tenga unos 10 años el delito como tal, digamos, en el derecho penal apenas está tipificado hace unos 10 años. La como Constitución. en la ley, ¿sí? Antes no existía. En la ley, sí, señor. Ajá, no existía el tipo penal acoso sexual, ¿sí? Entonces, claro, pues como van dándose transformaciones culturales, pues la ley también va recibiendo un poco, y obviamente toda la movilización de las organizaciones de mujeres que, pues, durante años y años de movilizar la opinión pública, de movilizaciones masivas en la calle, logramos posicionar esto, ¿sí? Entonces, pero pues ustedes pueden leer que el acoso sexual es una práctica sistemática de hostigamiento, ¿sí? Por ejemplo, con las niñas y los niños es bien complicado porque en el ámbito escolar pues hay relaciones de poder, entonces eso es bien difícil, ¿no? Por ejemplo, una relación de poder con un profesor, con un sacerdote, y desafortunadamente en el ámbito escolar hay depredadores sexuales escondidos. Yo tuve la experiencia, pues, de lo que les digo, yo trabajé en el Putumayo, trabajé aquí en Bogotá, y la experiencia que tuve en el Putumayo fue muy fuerte, porque en la ruralidad así más profunda, pues, de los colegios rurales, el acoso de los docentes a las niñas estaba plenamente normalizado, ¿sí? O sea, además, la historia como que decía, este tipo hace lo mismo hace 20 años y no pasa nada, ¿sí? Yo misma lo vi con mis propios ojos. Entonces, claro, hace 20 años no existía la violencia sexual como un tipo penal, ¿sí? No existía la violencia de género, no existía en la conciencia ni existía en la ley, ¿sí? Entonces, cuando le dicen, oiga, Eso ha sido gracias. es que acá, sí, acá hay como unas vulneraciones a las mujeres por el hecho de ser mujeres, no es violencia intrafamiliar, es porque es mujer. Entonces, y porque es mujer y porque es niña además. Entonces, eso ha sido un proceso pues que apenas está empezando. Yo creo que hay cambios, pero nos falta mucho, nos falta muchísimo. Por eso, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a los estados a que por favor hubiese una política de tolerancia cero de violencia sexual tanto en el sector educativo como en el sector salud, ¿sí? Al ver la dimensión de esta violencia. Entonces, nada, pues, parce, si a ti te gusta una mujer, si te gusta una chica, uno sabe hasta dónde llega, ¿sí? Si a uno le dicen no, es no. Ya, punto. No, es que antes hasta hacían chistes con eso. O sea, el chiste era, si le dicen que no, es sí. Y no, si dicen que no, es no, punto, ¿sí? Yo les digo eso a mis primos, que los amo, son los que están cerca a mí, y les digo, no hagan eso, ¿sí? Aprendan a respetar cuando dicen no. Si una mujer por alguna circunstancia está borracha y se duerme al lado suyo, no la toque. No la toque porque eso es un acto sexual abusivo, ¿sí? No lo haga. Entonces, es como todo, por eso les digo, es todo un tema de transformación, es un acto pedagógico, es una transformación cultural, es una transformación en la conciencia. Es decir, no quiero que le pase a otras mujeres, ¿sí? Es eso. Sí, tienes toda la razón con todo lo que dices de que esto ha ganado posicionamiento gracias a todos los movimientos actuales de las mujeres
feministas o pues también no feministas que han logrado sacar sus derechos adelante. Pero ya también que estabas hablando de las relaciones de poder, me gustaría también saber qué opinas, o también sería genial si lo tocaras desde un punto anecdótico, cómo funciona el acoso de diferente manera, si es de un profesor a un estudiante o entre ambos estudiantes. O sea, en el caso en que el hombre sea un profesor y la niña sea un estudiante, o ambos sean estudiantes, ¿qué cambia el acoso en cuanto a eso? Y eso. Bueno, acoso se puede dar también entre pares, ¿no? O sea, si se Claro. demuestra, digamos, que es una conducta sistemática, ¿sí? Ya sea ciberacoso o sea un tema de comentarios, pero que son sistemáticos, permanentes. ¿M? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, cuando tú estás con un par, ¿sí? Cuando tú estás con una persona aparte, pues, de pronto es un poco más fácil manifestar la situación, porque es un par. O sea, así el otro te está hostigando, que está mal que te hostigue, te esté intimidando además para acceder a una relación sexual o a incluso, pues es que esto es bastante amplio porque puede ser, por ejemplo, también insinuar que tengas una relación con una tercera persona o que veas pornografía, ¿sí? Te hostiga para todo eso. O sea, la Sí, es violencia diferente. sexual es una cosa, es un súper amplia, ¿sí? Tiene muchas formas de manifestarse. Una de ellas Sí, es el acoso. ¿Cuál es la gravedad? Cuando hay una relación de poder, es más grave, ¿sí? Es más grave porque el que está acosando tiene una influencia adicional sobre la persona porque es el profesor, es de quien depende que pase el año, es el sacerdote, pastor, que es la persona que supuestamente está guiando su espiritualidad, es su papá, su tío, su abuelo, ¿sí? Una persona que tiene, digamos, una relación de poder en la estructura familiar. Entonces, por eso es importante señalarlo y además, si ustedes revisan las cifras, cuando uno revisa las cifras de violencia sexual en Colombia, lo que se da cuenta es que el 87% de los casos es en menores de 18 años, ¿sí? Entonces, Tenaz. o sea, ahí pasa algo, son cifras de medicina legal, ¿sí? Y si uno mira más las cifras, Sí, pues uno se da cuenta que del 100% de exámenes médico-legales que hace medicina legal, pues el 87% lo hacen en niñas, en mujeres, ¿sí? Y si tú miras más las cifras, la edad más vulnerable es entre los 10 y 14 años, ¿ves? Y mm, si vas y profundizas más, te vas a dar cuenta que está el padrastro, el papá, el tío, el abuelo, ¿sí? O sea, en un entorno que supuestamente debe ser protector. Entonces, por eso en la escuela, en el ámbito educativo, es intolerable la violencia sexual, porque supuestamente la escuela es un espacio protector, es un espacio para garantizar derechos, ¿sí? Es un espacio para respetar la dignidad de las niñas y los niños, ¿sí? Entonces, por eso nosotras ahí hicimos énfasis también en decir queremos escuelas libres de violencia y de discriminación. ¿M? Entonces, pues ahí está como el quid del asunto, ¿me entiendes? Y eso tiene que ver con la paz del país, eso tiene que ver, tú cómo vas a tener paz en un país si no se respeta el cuerpo de los niños y las niñas, si no se respeta el cuerpo de las mujeres, si vemos cómo en esta pandemia los feminicidios están disparados. Entonces, por eso sí, eso tenemos, sí lo vi. exacto. Entonces, digamos que es una responsabilidad. Ahora yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Más allá, o sea, haciendo el análisis del acoso como problema, digamos, un problema cultural, histórico del país y de muchas regiones del mundo, que podemos decir que es que se recarga sobre la mujer como género, pero a nivel general, ¿tú consideras que la, la educación, más que en si consideras o no, tú
¿en qué maneras crees? ¿Qué detallitos, qué cosas que uno notaría como normales? ¿Qué tipo de enseñanzas particulares que se pueden enseñar en una casa, que se pueden enseñar en un salón, que se pueden enseñar en la iglesia, por ejemplo? Pues no, de manera errónea tal vez consideraría, pero ¿qué tipo de comportamientos, no de comportamientos, qué tipo de enseñanzas la sociedad y los encargados de educar a los niños tratan de insertar en una mentalidad del hombre que considera que coger a una niña borracha y acosarla, pues es algo como un logro más que una ofensa? O sea, ¿tú crees que tiene la responsabilidad la educación? ¿O más bien es algo histórico que viene inclusive algo atrás que ni siquiera tiene que ver la educación, sino más bien la propia percepción del hombre sobre sí mismo? Bueno, pues ahí entran como los dispositivos culturales que reproducen prácticas sociales, ¿no? Que reproducen marcos de comprensión de que sí es válido y que no es válido. Entonces, claro, o sea, la educación como un dispositivo de control tiene mucho que ver con este tema, ¿sí? Por ejemplo, por eso también hablamos de la igualdad en la educación, o sea, sin igualdad en la educación, o sea, rompiendo estereotipos patriarcales en la educación, las niñas no pueden acceder a una educación de calidad, ¿sí? No puede, ni integralmente hablando, digamos, concibiéndola de manera integral. ¿Por qué? Porque una niña o una mujer que se está formando, pero en el lugar donde se está formando están impuestos códigos patriarcales, estereotipos, pues hay una cohibición para que las mujeres y las niñas puedan desarrollar sus capacidades. Por ejemplo, ese cliché absurdo y ridículo de que las mujeres somos malísimas para las matemáticas, ¿sí? O, por ejemplo, cómo se Sí. distribuye el espacio dentro del espacio escolar, ¿sí? O sea, quién tiene más derecho, quién usa casi que por derecho consuetudinario, la cancha, las canchas, los espacios, ¿sí? Eso yo lo he visto en muchos Ujú. colegios, tanto rurales como urbanos, ¿sí? Entonces, o sea, nosotros, ¿qué acciones podemos tener en las instituciones educativas para cerrar esa desigualdad histórica que hay? Y si tú vas a la ruralidad, es aún más acentuado, ¿sí? Porque los niños se están formando en códigos de masculinidad súper patriarcales, violentos, dominantes, ¿me entiendes? De pronto Sí. aquí en la ciudad, en algunos lugares, son formas de violencia un poco más sutiles, ¿sí? Como por ejemplo todo este machismo blando que casi no se ve, entonces en el salón, si tú vas a participar, pues gana el que hable más duro y entonces las niñas se relegan para participar, ¿entiendes? Entonces Ujú. en eso hay que estar muy atentos porque la igualdad, como dije al principio, pues hace parte del derecho integral a una educación de calidad, ¿sí? Entonces, pues por eso es importante incidir ahí, es importantísimo. ¿Mm? Por Sí. ejemplo, a mí la verdad me sorprendió mucho el testimonio de la profesora. Por ejemplo, Sí. eso es algo súper patriarcal. ¿Mm? Bueno, Lo no sé que, exactamente qué pasó, pero haber tomado partido, sacar a la mujer y haber tomado partido sin conocer muy bien ni muy profundamente lo que pasó, eso significa que, o sea, la toma de decisiones está guiada por una forma de pensar patriarcal, ¿sí? sí. Ujú. Pues es visible, eso es visible y analizable, porque lo que te digo, o sea, a veces se puede tener en cuenta como algo que uno asume, puede asumir como algo normal, aunque no lo es, pero pues toca buscar cuál es en realidad el espacio para que ambos géneros puedan convivir. Es, Sí, es como perfecto. eso, Ambos géneros y las diferencias también. O claro. sea, gente que no se asume, en fin, o sea, la escuela debe ser un espacio para respetar la diferencia, ¿sí? Para aprender a vivir con la diferencia, no excluir, porque esa ha sido nuestra historia de violencia, de la exclusión. Yo te excluyo porque eres diferente a mí. Yo soy normal, yo estoy bien, yo soy bueno, ¿sí? Usted es el anormal, usted aquí no puede caber.
Y eso pues ha generado mucho dolor y nosotros pensamos pues, que eso hay que transformarlo. Miren lo que pasó, por ejemplo, con Sergio Urrego, que fue el muchacho, pues que fue casi que llevado al suicidio por la intolerancia, el hostigamiento y la violencia, porque no soportaron su forma de ser, de ver, de vivir su sexualidad. Entonces, el tema de la educación es supremamente, ahí hay unos conflictos, intereses, formas de ver el mundo que siempre van a estar en oposición, porque siempre va a haber como una tendencia a no querer cambiar nada y otra que va a decir, hay que cambiarlo todo. ¿Sí? Sí, exacto. Ajá. Sí, yo de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. También tenía otra pregunta. Qué pena devolverme a hacerlo la carta, pero quería referirme a la carta porque en el grupo ustedes tuvieron que como recurrir a abrir un espacio de diálogo con el docente para poder hablar este tema y después de esto proponerle ayuda psicológica. La primera pregunta es, ¿ustedes fueron informadas del proceso de psicológico del docente? Y segundo, que va hacia lo un poco más pedagógico, que es cómo has visto durante los años la evolución de los mecanismos de denuncia que pueden recurrir las mujeres. Esa sería la pregunta. Bueno, listo. Sobre lo primero, pues la verdad, eso fue como en el marco de, digamos, de una amistad y de unos afectos que había, que le hicimos como la sugerencia, ¿no? Los amigos son para eso, las amigas, ¿sí? Son para crecer, para trascender. Porque, bueno, pues amigos para irse de fiesta y pues está chévere y todo eso, ¿sí? Pero cuando uno va como experimentando cosas en la vida, es importante que un amigo o amiga le digan, oiga, parce, pilas con esto, ¿no? Ojo, ¿usted qué está haciendo? Pilas, bueno. Y bueno, en ese sentido, pues nosotras, bueno, particularmente yo se lo dije, como, oiga, parce, todo bien, vaya, todo, no pasa nada. O sea, creo que es normal en una sociedad tan rota y tan fracturada como la nuestra, pues que uno vaya a una terapia psicológica, no pasa nada. Pero bueno, pues eso ya fue responsabilidad de él y nosotros ahí ya cada cual cogió su camino y ya. Sí. Respecto a lo segundo, pues sinceramente lo que debo manifestar es que es súper frustrante que a una víctima de violencia de género, ya sea sexual, física, económica, psicológica, cualquier forma de violencia de género que una víctima haya experimentado, es muy frustrante animarla y alentarla a que denuncie para encontrarse con unas instituciones que son paquidérmicas, que son muy lentas. Si tú, por ejemplo, revisas, hay un auto de la Corte Constitucional que ordena hacer unas investigaciones por violencia sexual en el marco del conflicto armado. Una abogada se puso a analizar, a investigar cuántas de esas denuncias que la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía realizar, para darte cuenta que solo el 2% habían sido investigadas. O sea que tenemos un panorama de 98% de impunidad. Entonces, digamos que eso ha sido muy complicado, ¿sí? Ha sido complicado porque, por ejemplo, en un caso de violencia sexual contra niñas y niños, es difícil entender por qué hay tanta dilación para capturar a los pederastas, ¿sí? Entonces, digamos que eso desestimula bastante porque además es muy complicado ir a demandar, vencer el miedo, demandar a tu agresor y que el tipo esté suelto y tú estés por ahí en la calle, en el barrio caminando, expuesta a más violencia, ¿sí? Si tú vas a mirar, si tú investigas, si hay gente que se pone a investigar qué pasó detrás de un feminicidio y lamentablemente lo que se encuentran son denuncias no atendidas, ¿sí? O comisarios de familia diciendo concilie, que es por el bien de la familia, ¿sí? En un enfoque familista, patriarcal, que le dice a las mujeres,
desde pequeñas tienen que aguantarse porque la mujer es la cabeza del hogar y entonces usted tiene hijos y como tiene hijos, entonces tiene que aguantarse de esta violencia. Entonces es complicado, o sea, hay un montón de obstáculos en el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas. Y es súper lamentable porque sí, es bastante frustrante, por decirlo de alguna manera. Digamos, yo te quería poner un contexto así breve, que no sé si tengas conocimiento, me imagino que sí, que muchos colegios privados más que todo deciden realizar excursiones a otro país, en este caso voy a poner en el contexto de México, puntualmente en Cancún. Y pasa lo que tú decías minutos atrás, que muchos jóvenes se aprovechan de las niñas para abusar de ellas, y ese tipo de abuso sucede en un país extranjero. Digamos ahí pedagógicamente, si alguna niña llega a sufrir este tipo de abuso, sabiendo que ocurrió en otro país, ¿cómo pueden hacer para que se realice justicia? Porque pues hay que tener en cuenta que ese tipo de actitudes y acciones no deben ser toleradas en un 0% porque no es lo correcto. Ay, sí, es bastante complejo, pero yo lo que le diría a cualquier niña, a cualquier mujer joven, adolescente que pasó por esta experiencia, es que lo hable, ¿sí? Que lo denuncie, ¿sí? Porque sí, es decir, o sea, el silencio de nosotras ha sido un gran aliado de la impunidad. Entonces yo sé que es difícil porque, bueno, yo salí del papel de víctima hace muchos años, ¿sí? Pero es muy difícil salir del miedo y salir porque pues a las mujeres nos da miedo que nos señalen, que justifiquen la violencia en esta sociedad tan absurdamente violenta, que justifiquen como quien la manda a irse por allá, quien la manda a emborracharse con ellos. Pero lo que hay que dejar súper claro a todas las personas involucradas es que la violencia sexual no se puede justificar, no tiene justificación. La violencia de género tampoco tiene justificación. O sea, no se puede decir que por la tradición cultural, entonces vamos a quitarle el clítoris a las mujeres para que no sientan placer porque no les es permitido. Entonces nosotras vemos ya con alegría que muchas mujeres al interior de estas culturas están diciendo como no, un momento, y no digamos por una intromisión, sino pues en el propio proceso de reflexión, ¿no? Entonces creo que es importante pues como el acompañamiento, ¿sí? Buscar asesoría. Mira, actualmente pues hay afortunadamente muchas iniciativas de mujeres que prestan como un apoyo psicológico, jurídico también, pero creo que es muy importante como saberse acompañada, ¿sí? Saber que no está sola, saber que hay más mujeres que hemos vivido muchas situaciones y enfrentado muchas situaciones y que con la ayuda de otras mujeres hemos podido salir adelante, ¿sí? Eh, y esa es como un tejido lindo, porque es un tejido que sana y transforma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, si yo me pongo a contarles a ustedes todas las cosas que me han pasado siendo en mi cuerpo de mujer, solo por ser mujer, desde niña, ustedes pueden hacer un experimento en su casa o en su espacio social y preguntar, ustedes pueden explicar rápidamente qué es acoso sexual, ¿sí? Y hacen un trabajo con un grupo de 5 mujeres y les piden a ellas que levanten la mano si han sufrido eso y se van a sorprender por los resultados. Entonces es difícil, ¿me entiendes? Es difícil, pero creo que estamos llamados a hacerlo. Y el cambio, digamos, la conciencia en el planeta, en el país, nos está llevando a eso, nos está llevando a romper el silencio y a hablar. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Listo, Claudia, yo te quiero preguntar algo ya como para que para que des tu opinión ya personal, lo que tú crees.
Porque en el caso de ya de pasar de la juventud a la adultez, ¿cierto? Esa intensidad sexual, como a veces crece hasta el punto de tener la necesidad de acosar a los hijos, a las hijas, a los estudiantes, las estudiantes, los sobrinos, familiares, amigos. ¿Por qué crees tú que se llega a ese urge de, de respuesta? Bueno, yo pienso ahí que, bueno, como ya les había dicho antes, digamos que hay un dispositivo cultural respecto a la sexualidad. Entonces, por ejemplo, la sexualidad de una forma masculina hegemónica, o sea, de lo que es ser hombre socialmente aceptado, es una sexualidad muy ávida, ¿sí? Incontrolable. Entonces, por eso habían esos clichés en la sociedad de, es que el hombre es así, ¿sí? El hombre es hombre. Siempre como justificando ese patrón de una sexualidad así, ¿verdad? Entonces, yo pienso que tenemos un vacío y un déficit muy profundo en el tema de comprender la sexualidad humana, ¿sí? Digamos que hay una represión muy grande con la sexualidad, primero. A los muchachos, bueno, lo que yo he visto en los colegios es que a los niños y a las niñas siempre les explican la sexualidad desde un enfoque mediado por el miedo. Entonces lo que hacen es mostrarles fotos de las enfermedades venéreas, eh, y está muy desconectado como con todo el proceso de formación integral, o sea, de comprender que la sexualidad hace parte de tu vida, que tiene muchas dimensiones, que es una forma de conocerte a ti mismo, ¿sí? Que es una forma de comprender también la realidad. Y yo siento que ese vacío, o sea, como esa falta de orientación sobre cómo ejercemos la sexualidad, es lo que ha llevado a que estas formas estereotipadas de ser hombre y ser mujer permanezcan en el tiempo. Entonces, un hombre es exitoso en la medida que puede tener conquistas sexuales e irlas acumulando y demostrárselas a sus otros pares. Entonces, cuando dice, oiga, parce, ¿en serio eso? Este es el estándar de ser hombre heterosexualmente activo, que tiene que demostrar que su deseo sexual es implacable e irresistible. Y tú te pones a escuchar la música y la música de varias generaciones atrás, ese estereotipo del machito, machito que va Que acabando con, conquista. sí, que está arrollando con todo el mundo, pues es muy celebrado, muy aplaudido en la cultura latinoamericana. Sí. Entonces uno les dice, venga, ¿queremos seguir repitiendo esta historia? O mejor comprendemos la sexualidad, nuestra forma de relacionarnos con nuestros cuerpos, con nuestro ser integral, pues puede ser de una forma distinta, ¿sí? No represión, no miedo, y no repitiendo esos estereotipos. Ahora, en nosotras también es súper fuerte porque digamos que la cultura nos enseña que ese es el tipo, que ese es el prototipo de hombre, ¿no? Ahora, yo voy a hacer un poco como un cambio de tema, no cambio de tema, sino como que tuve presente algo que mencionaste, y es que tiene que ver con la justicia, es decir, somos conscientes de la inefectividad que a veces la justicia le presta, especialmente, pues podemos decir que es especialmente a las mujeres, cuando lo comparamos, porque son las que mayormente sufren de acoso y las que estadísticamente menor son atendidas. La obligación del gobierno y la obligación de la justicia es investigar, ese es el servicio que se les presta, o sea, esa es la muestra de la justicia, de decir, me importa su caso, he de investigar, es la obligación de la justicia. Ahora, en estos días, yo leí un tweet muy relacionado con el tema, que decía que a la mujer víctima hay veces que toca creerle exclusivamente
por el mero testimonio. Y esto lo digo en la posición que yo estoy de acuerdo en un caso como estos, pero hay veces donde en así sea el 5% puede haber una falla en el sentido del acoso, o sea, en el sentido de que no hay acoso, en el sentido que se tiene que dejar, de manera en la justicia, mejor dicho, se tiene que dejar un espacio para la duda. Yo digo, personalmente puedo apoyar la situación de la mujer y decir, yo siento que es culpable, pero ahora, ¿tú sientes que la justicia tiene que adaptar un proceso nuevo al existente para poder tratar casos especialmente de acoso femenino, o sea, acoso a la mujer, o más bien es simplemente una falla en el proceso jurídico con las mujeres? O sea, no es una falla en el método, sino en cómo se está aplicando en realidad. Bueno, es que es difícil, ¿no? Con el tema del acoso, el testimonio de la víctima y el testimonio pues, de más personas, obviamente, pues el debido proceso es un legado de la cultura occidental y pues todos tenemos derecho a eso, ¿no? Pero lo que te digo, o sea, la justicia como una, digamos, como un sistema está también mediado por la cultura, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Antes, en los años 80 o 70, pues el Código Penal eh, blindaba a un hombre que mataba a su esposa y la blindaba con la siguiente perla jurídica que afortunadamente pues ya no existe. No existe jurídicamente, pero sí en la cultura, ¿me entiendes? Entonces dicen, no, es que si demuestra que hubo ira e intenso dolor, ¿sí? Sí, O sea, que la mató en esos momentos, entonces, pues se puede juzgar de otra forma porque está llevado por unos sentimientos irracionales que no pudo controlar. ¿Mm? sí, Entonces, afortunadamente, bueno, después de, no sé, ustedes de pronto estaban muy pequeños cuando eso pasó, pero luego de lo que sucedió con el feminicidio de Rosa Elvira Celi, gracias a, eso fue sí, reciente, en ¿no? el 2012, en el Sí, 2012. sí, Desafortunado, triste caso, doloroso, el caso de esta hermana Rosa Elvira, que también pues tuvimos la oportunidad de acompañar en su momento. Eh, antes de ese caso, el delito penal feminicidio en Colombia no existía, ¿entiendes? Entonces fue a raíz de ese caso y por la movilización, por la incidencia política de las organizaciones de mujeres, que sale una ley que se llama Rosa Elvira Celi y dice, existe un delito que se llama feminicidio y consiste en matar a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces, la ley va en ese sentido, pero la sociedad te dice, ah, no, a ella quién la manda a irse a tomar con un amigo, ¿sí? Como si eso fuera justificación para que el amigo, supuestamente amigo, la empalara, ¿sí? sí, Entonces, es complicado, es bastante complicado porque, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual tienen que pasar por exámenes que son complicados, ¿me entiendes? Y hasta hace médicos, peritajes. ¿Mm? Y sí, hasta los hace de, muy sí, poco, o sea, hasta hace muy poco las mujeres tenían derecho a elegir el género de la persona que les practica los exámenes. Entonces, imagínate una mujer que fue víctima de una violación y se va a un hospital y resulta que el que le va a hacer el examen es un hombre. Es complicado, ¿me entiendes? Entonces eso poco a poco ha ido evolucionando, ¿sí? Ahora, pues supuestamente, según la ley, las mujeres podemos elegir el género de la persona que haga pues el examen. Entonces, lo que te digo, o sea, la ley va lenta, ¿sí? Va adquiriendo los cambios, pero culturalmente nos falta muchísimo, nos falta mucho. ¿Mm? cierto. Bueno, Claudia, yo te quería preguntar ya como ya como para ir cerrando también el tema que es muy amplio, ¿no? O sea, no podemos decir que este poco tiempo de nuestra conversación haya abarcado todo lo que pensamos sobre esto, pero te quería preguntar, ¿tú qué le aconsejarías a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, que, que puedan hacer para responder
a estos acosos, no solo judicialmente, sino también culturalmente? Bueno, pues yo lo que les puedo decir es, primero que todo, que se respeten a sí mismos, o sea, que respeten su cuerpo como un territorio libre de violencia. Es decir, que hagan conciencia de que en sus vidas, en sus proyectos de vida, no van a aceptar ningún tipo de violencia, ¿sí? Yo, pues, tuve como la oportunidad de estar en un proceso de formación muy bonito con niñas de internados rurales en el Putumayo. Y digamos que nosotros nos centramos mucho en que ellas entendieran que el cuerpo es su territorio, ¿cierto? Y a los niños también. Eh, También el tema pues de la autoestima, ¿sí? Del amor propio, de conocerse a sí mismo. O sea, cuando uno se ama, cuando una se ama a sí misma y establece como principio de vida no admitir ninguna forma de violencia. Puede que te llegue una relación y tú empiezas a ver que hay como cosas ahí y tú dices, no, no, porque yo tengo resuelto lo del amor propio en mí mismo, ¿sí? Autoestima en mí mismo. Cuando los psicólogos y las psicólogas han investigado víctimas de violencia sexual o de violencia de género, han encontrado que son mujeres y hombres también, pero bueno, en este caso mucho más las mujeres que tienen baja autoestima, ¿sí? Entonces, pues eso, conocer los derechos, ¿sí? Los derechos Clave. humanos fundamentales, inalienables, imprescriptibles, indivisibles, nadie te los puede quitar, hacen parte de tu dignidad inherente como ser humano, como ser humana. Y cuando tú tienes eso claro, es más difícil, cuando tú sabes qué es acoso, ¿sí? Es más difícil que alguien te violente cuando ignoras completamente que eso existe y que tú eres titular de esos derechos. Entonces es súper clave eso. Y otra cosa importante es vivir una sexualidad plena, sin represión, sin miedo, ¿sí? Como una forma de conocerse, como una forma de conocer un aspecto humano que es súper trascendente, ¿sí? Pero desafortunadamente pues nuestra cultura tiene una distorsión muy grave con eso y es lo que se ha transmitido generación tras generación. Entonces, si nosotros podemos tener una visión distinta de qué es la sexualidad y podemos integrarla a nuestro proyecto de vida, o sea, una sexualidad plena, sin miedo, ¿sí? Sin violencia, estamos haciendo una revolución, ¿me entiendes? Claro. Total, porque entonces en ese Claro, sentido el tema del machito que se pavonea para ver cuántas, perdón, pero para ver con cuántas se va a la cama, pues cambia el esquema mental, cambia la forma de pensar y de sentir la sexualidad. Y eso. Y lo otro que les diría es que no callen, o sea, siempre hablen las cosas, porque como dije antes, el silencio es un gran aliado de la impunidad. Uh-huh. Sí, claro. Y bueno, ya también creo que esta ya sería la última pregunta para después dar una reflexión final de cada uno. Me gustaría preguntarte, tú comentaste que la última conversación que tuviste con esa persona, en tu caso en específico, como ya como amiga, fue que buscara ayuda psicológica. Ahora actualmente ya conociendo todo lo que pasó, que si pudieras decirle algo, si él por alguna razón escucharía esto, ¿qué le dirías a él? Pues yo le diría con todo el respeto a su ser, pues que enfrentara la situación de la mejor manera posible y para crecer. Y también que lo tomara como una oportunidad que da la vida para aprender. O sea, yo siento que la vida es una escuela. Sí, la vida es una escuela. Cuando uno no aprende una cosa, la vida vuelve y lo pone en la misma situación hasta que uno aprenda. Sí, es como estar en el colegio. Entonces uno está en química, renegado, pierde, hasta que usted se sienta a entender las cosas y a comprenderlas y a pasar el examen, ¿sí? Entonces ahí ya pasa a otro momento, ¿sí? A otro conocimiento. La vida es así.
La vida es una escuela, es una maestra vida, ¿sí? Entonces, pues pues sí, que, que hay que enfrentar las situaciones y aprender y seguir adelante. ¿Ya? Sí, pues creo que ha reunido alrededor de toda la entrevista muchísimos puntos que cada uno se puede analizar y que ojalá todas las personas que escuchen la entrevista puedan entenderlos y hacer cambios tal vez en sus propias vidas y en sus maneras de pensar, ser analíticos como en la manera como tanto hombres como mujeres vivimos el día a día. Y pues demos ya un espacio como que a cada miembro en este momento ser específico a de panas, como los que estuvimos aquí parando oreja, como se dice. Entonces, pues yo quisiera dejar una pequeña reflexión, un tanto a nivel personal. No a nivel personal, sino en el sentido como mi persona, vivió todo ese problema y todo lo que estuvo pasando y es primero, lo que bien mencionas de no guardar silencio, me parece clave, tal vez en un espacio donde algunas víctimas puedan sentirse oprimidas o tal vez ignoradas porque hay ciertos comportamientos que se normalizan y sienten que no vale la pena quejarse sobre algo, aunque ellas se sientan irrespetadas y eso me parece clave. Segundo, ser muy racional y coherente en la manera como se actúa, tanto personalmente, es decir, tanto como yo trato a mi madre, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigas, a mis amigos, em, porque de alguna manera eso tiene una consecuencia sobre la otra persona, cómo vive su vida, cómo la percibe, cómo en verdad educo a mis hijos frente a una cultura y una educación de respeto. Y tercero, em, tocarle un espacio a la justicia. Yo personalmente, la justicia, si falla, la justicia, el problema no es la justicia en sí, el problema es que las personas que la ejercen no la están sabiendo ejercer, pero la justicia tiene que tener un campo lo suficientemente fuerte para apoyar a la mujer, de igual manera como apoya cualquier ciudadano de cualquier raza, religión, creencia en el país y por lo tanto si hay una falla específicamente con la mujer, el Estado tiene que hacerse responsable de poder ofrecer procesos de investigación que valgan la pena para que una mujer, ya las que han denunciado, pues tal vez tienen ya la valentía, pero las muchas que no denuncian y viven en un hogar donde tal vez puedan sentirse oprimidas pero calladas, tengan la valentía de hacerlo y sientan un estado de respaldo. Entonces es muy importante. Y por último, ya el punto de que todo esto surgió entre nosotros, somos muy jóvenes, desde hace poco salimos del colegio, pero pues hemos tenido como un poco la inclinación de comunicar sobre el tema y ver de qué maneras uno puede colaborar en, a que la justicia suceda. Y listo. Yo quisiera que los de Panas, aquí los que estamos, pues, si por ejemplo, Juan Diego, ¿usted tiene alguna reflexión que dejó este mensaje? Pues sí, una reflexión muy corta y es directamente a las mujeres que han sufrido de acoso o a los hombres que han acosado o viceversa, porque pues generalmente son las mujeres que son acosadas, pero pues uno nunca sabe. Y es que no callen, háganse respetar y la persona que esté acosando, pues que tome conciencia de que si alguna vez lo ha hecho, no volverlo a intentar o no volverlo a hacer, controlarse y espero que el mensaje haya quedado muy claro para todos nuestros oyentes. Perfecto. Es clave que se capte esas ideas básicas sobre cómo reaccionar. Quintico, ¿usted quisiera mencionar algo al respecto de esto? Sí, sí. También quería como darle, como decía Chiqui, un mensaje como a todas las mujeres, así que es hora de que se empoderen y que den un grito al cielo de no más, no más acoso, no más los códigos culturales que bien decía Claudia durante todo el programa. Es hora de que se empoderen, que demuestren quiénes son y dejemos ya atrás todo este patriarcado se está viviendo durante mucho tiempo, si no es por exagerar en la mayoría de la historia. Esa sería como mi reflexión, que no callen, que, que este sea un mensaje como para que les dé coraje para denunciar este tipo de acciones,
en las que se ven involucradas. Qué bueno, pana. Garrido, ¿usted tiene algo que pueda concluir? Sí, sí, Juanes. Yo solo puedo decir que, aunque muchos ya lo habrán escuchado, el conocimiento es poder. Si uno conoce y uno sabe a lo que se enfrenta, tiene las herramientas para responder con la mayor seriedad y precisión que pueda salir del caso. Entonces, averigüen, conozcan, investiguen, y de esa manera es que tanto la cultura podrá evolucionar y, si Dios lo quiere, el acoso va a disminuir en Colombia. Exactamente, que ahora hay una persona que no ha dado su opinión y es Truji. Truji, ¿usted tiene algo que pueda concluir de esto? Sí, pana. Digamos, algo que sí quiero agradecer es a la invitada, a Claudia, por brindarnos su conocimiento, porque una cosa es traer de invitada a una víctima y otra cosa es traer a este podcast a una invitada que fue víctima, pero que se educó para poder hablar con más seriedad y con más franqueza este tema. Y yo lo que puedo concluir es que apoyo lo que dice Garra sobre el conocimiento es poder, y además la frase tan famosa pero que muchas veces nosotros mismos no la aplicamos, y es pensar antes de hablar y asimismo actuar, porque así mismo como pensamos y razonamos, actuamos. Y la verdad, muchas gracias, Claudia, por este espacio que brindaste. Le dejo la palabra a Juan Diego. Bueno, sí, ya después de agradecerle a Claudia, también le quiero recordar a todos nuestros oyentes que estamos disponibles en más de 10 plataformas. Por la plataforma que estés escuchando este podcast, síguenos, dale like. Si estás en YouTube, suscríbete por favor. Y ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia nos pueden escribir a nuestro correo. La D de panas pegado @gmail, de panas podcast @gmail.com. Y muchas gracias por escuchar. Los que llegaron hasta este punto, muchísimas gracias. Esperemos que el mensaje esté muy claro y bueno, tampoco olviden seguirnos en redes sociales. Y bueno, Claudia, un mensaje final para nuestros oyentes. Bueno, pues a mí me alegra mucho escuchar a hombres jóvenes como ustedes, con todas las ganas de transformar esto. Así que les mando un abrazo muy especial a todos, sigan adelante. Así, hombres y mujeres nuevas, vamos a transformar esto, vamos a sacar la violencia de nuestras vidas. Y la verdad que este espacio me da esperanza en la humanidad, en estos tiempos caóticos de encierro. Me alegra mucho esta iniciativa y de verdad los saludo con mucha alegría, muchachos. Adelante, me suscribiré a su canal. Claro, Gracias. y si quieres, Gracias. y si quieres, puedes dar alguna red social o alguien donde la gente te pueda encontrar, si quieres, si deseas. Sí, puede ser, yo pongo ahí en mi perfil, bueno, en el Twitter me llamo Agua de Páramo, que ahí Agua de pueden Páramo. ver. Sí, ahí pusimos el comunicado. Listo, Y perfecto. bueno, eso, vamos adelante, hay que hacer una historia nueva, Listo. muchachos. Claudia, gracias por venir, por estar aquí desde la virtualidad. Y ya cerrando, Vale, ya, vale, muchas ya cer- gracias. vale, Gracias, Claudia. cerrando ya todo este episodio, toda esta historia, todo este análisis. Pues queremos agradecerle a los oyentes por habernos acompañado hasta este minuto. Esperamos que de alguna manera puedan formar sus propias conclusiones y aportar tal vez un pensamiento crítico que transforme la sociedad para bien. No siendo más, gracias por escuchar otro episodio de Panas. Como les repetimos, vienen más cosas muy especiales que estamos trabajando fuertemente para que las puedan disfrutar. Y así es, un gran abrazo y hasta pronto.